Generalmente, cuando pensamos en la llegada de los españoles a América, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es descubrimiento, ¿no? Pero, ¿y si esa palabra en realidad esconde una historia mucho más compleja? Hoy vamos a profundizar en eso, en el choque de mundos que fue la colonización española para los pueblos originarios, para quienes este continente no era un nuevo mundo, sino Abya Yala. Vamos a intentar ver esta historia desde otro ángulo. Y bueno, para arrancar, empecemos con la pregunta clave que nos pone en contexto. ¿Qué fue Abya Yala? Es una pregunta que nos obliga a hacer una pausa, a dejar de lado la idea de un nuevo mundo que estaba, no sé, como esperando ser encontrado. La pregunta de fondo es, ¿qué había aquí antes? Abya Yala. Este es el nombre que el pueblo guna, de lo que hoy es Panamá, le daba al continente. Y con el tiempo se ha convertido en un símbolo poderoso. ¿Qué significa? Algo así como tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. O sea, no era un lienzo en blanco. Era un mundo absolutamente vivo, lleno de civilizaciones complejas, con una ciencia, una filosofía y una conexión con la naturaleza que eran, bueno, radicalmente distintas. Ok, entonces, para realmente entender el tamaño del choque que se vino, es fundamental sumergirnos primero en esa visión del mundo. Y no hablamos solo de mitos o religión, sino de una forma completa de vivir, una filosofía de vida basada en la comunidad y en la armonía con el entorno. Esta cosmovisión se basaba en unos principios súper claros. A ver, primero, el territorio no era algo que se podía comprar y vender, era la vida misma, ¿no? La Pachamama, la madre tierra. Segundo, lo colectivo siempre estaba por encima de lo individual. El bienestar de la comunidad era lo primordial. Y de ahí surgen conceptos como el Aini, que es esta idea de ayuda mutua, de hoy por ti, mañana por mí. Y la Minca, que es el trabajo comunitario para un bien común. No eran ideas abstractas, era el motor que movía a la sociedad. Y aquí es donde se ve el choque de frente. Es que es brutal el contraste. Por un lado, una visión donde la tierra es madre, es vida. Por el otro, una visión donde la tierra es mercancía, un recurso para explotar. Donde uno pone a la comunidad en el centro, el otro pone al individuo y a la jerarquía. Armonía contra dominación. De verdad, no fue un encuentro, fue una colisión en toda regla, de dos universos que no podían ser más opuestos. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cómo se impuso esta nueva visión? Porque claro, esto no pasó de la noche a la mañana, ni por casualidad. Fue un sistema, un diseño muy bien pensado para desmantelar por completo un mundo y construir otro encima. Y esta es quizás la idea central que hay que entender. La colonización no fue una simple exploración, fue un proceso de invasión, de conquista, de dominación. Y eso implicó, por supuesto, violencia, pero también el despojo de tierras y la imposición de una cultura, una religión y un sistema económico totalmente ajenos. Este sistema de sometimiento se apoyó básicamente en 4 patas. Primero, lo político. Se destruyeron las formas de gobierno locales y se impusieron las españolas. Segundo, lo militar, obviamente. La fuerza bruta, la conquista para someter a quienes se resistían. Tercero, y esto es clave, lo cultural y religioso. Se impuso el español y el catolicismo para tratar de borrar la identidad y la memoria de los pueblos. Y cuarto, lo económico. Se montó todo un sistema para exprimir al máximo el trabajo de la gente. Y para explotar esa mano de obra, crearon instrumentos muy específicos. Ojo, no hablamos de trabajos normales. La encomienda, la mita, el repartimiento, eran en la práctica sistemas de trabajo forzado. La mita, por ejemplo, es un caso tristemente famoso. Obligaba a miles de hombres de las comunidades a ir a trabajar a las minas, como la del Cerro Rico de Potosí. Imaginen, condiciones terribles, mortales. Potosí se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo, sí, pero a costa de ser literalmente un cementerio para generaciones enteras de indígenas. Todo este sistema, como es de imaginar, dejó unas consecuencias brutales. Unas que duran hasta hoy. El mundo de Abya Yala fue transformado para siempre, de la forma más violenta posible. Miren, quizá el impacto más inmediato y terrible fue el demográfico. Las cifras son difíciles de creer. La población indígena se desplomó de una manera catastrófica. Y no fue solo por las guerras o el trabajo forzado en las minas. El arma más letal fue invisible: las enfermedades que trajeron los europeos. La viruela, el sarampión, cosas para las que los pueblos originarios no tenían ninguna defensa inmunológica. Fue una hecatombe. Y las cicatrices que quedaron, bueno, son profundas. En lo económico, un saqueo sistemático de los recursos, del oro, de la plata, que fueron a parar a Europa. En lo social, se creó una pirámide, una jerarquía racial rígida, con los europeos en la cima y los pueblos originarios y afros en la base. Y en lo cultural, se intentó hacer borrón y cuenta nueva.
Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque la resistencia fue increíble. Muchas lenguas, saberes y tradiciones lograron sobrevivir, a veces escondidas, a veces fusionándose con lo nuevo. Pero ojo, que la historia de la colonización no es solo una de víctimas y victimarios, es también, y esto es muy importante, una historia de una resistencia tenaz. Y en el centro de esa lucha, muchas veces olvidadas por los libros de historia, estuvieron las mujeres. Ellas fueron pilares. Pensemos en Bartolina Sisa, por ejemplo. A veces la historia la menciona como la esposa de Túpac Katari. Pero no, para nada. Bartolina fue una líder por derecho propio. Una generala aimara que comandó ejércitos, que organizó la logística de una de las rebeliones más grandes. Su figura es un ejemplo potentísimo del rol protagónico que tuvieron las mujeres. Y lo mismo pasa con Micaela Bastidas. Fue, sin exagerar, el cerebro estratégico detrás de la gran rebelión de Túpac Amaru II. Ella se encargaba de la logística, del abastecimiento, de las comunicaciones, cuestiones absolutamente cruciales para mantener un ejército en pie. Sin su inteligencia y su liderazgo, esa rebelión, sencillamente, no habría tenido la escala que tuvo. Y esta resistencia femenina no es algo que apareció siglos después, ¿eh? Desde el inicio, desde el primer momento del contacto, hubo mujeres que lideraron la lucha. Anacaona, una cacica taína en el Caribe, es un símbolo de esa resistencia temprana. Su historia nos recuerda que la defensa de su mundo, de su gente y de su dignidad empezó desde el día 1. Muy bien, todo esto nos trae hasta hoy. Porque al final la pregunta es, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros ahora? Pues tiene todo que ver. Porque el pasado, sobre todo un pasado tan traumático, nunca se queda en el pasado. Sus ecos se escuchan muy, pero muy fuerte en nuestro presente. Y creo que esta frase lo resume a la perfección. La colonización no solo cambió el mapa político, transformó profundamente la vida de los pueblos originarios, dejando heridas históricas que aún se reflejan en la desigualdad, el racismo y la exclusión. Es así de claro. Las desigualdades, el racismo que todavía vemos hoy, no son una casualidad. Tienen una raíz histórica muy profunda en este proceso. Así que para terminar, dejamos esta pregunta en el aire, una pregunta para que quede resonando. Cuando vemos nuestras sociedades hoy, nuestras economías, incluso nuestras formas de relacionarnos, ¿dónde se pueden ver todavía los reflejos de esas heridas históricas? Pensar en esto es fundamental, porque solo entendiendo de dónde venimos, podemos empezar a imaginar un futuro diferente, un futuro más justo para todas y todos.